Bienvenidos a este primer capítulo del podcast de la Escuela con Confianza. Mi nombre es Adriano Vega. Mi nombre es Bruno Villegas. Y bueno, vamos a estar conversando sobre diferentes temas de la tartamudez. Y como no tenemos experiencia en podcast, bueno, vamos a hacer experimentos. Sí, de hecho este sería nuestro primer intento de podcast. Sería el episodio piloto, posiblemente. Vamos a empezar hablando acerca del miedo a hablar en público. Ya. Sí, mucha gente con tartamudez tiene miedo a hablar en público. De hecho, es lo primero que nos dicen cuando vienen a consultarnos sobre la Escuela con Confianza, es cómo puedo superar el miedo a hablar en público. Tú has tenido una experiencia hablando en público, una experiencia muy retadora. Recuerdo acerca de la charla TED que tuviste. Es correcto. ¿Qué se siente estar justo en el escenario? O de repente los minutos antes de estar en el escenario. ¿Cómo te sentiste en ese momento? La verdad es que sí, es una de las experiencias más retadoras que he tenido, sobre todo porque nunca había hablado delante de 500 personas o más. Y segundo, porque al ser esta plataforma tan importante, TED, ¿no? Se supone que luego de esta charla, o sea, no hay una segunda oportunidad, no hay edición. Es como la charla que tú das, la graban y la suben, ¿no? Y va a estar ahí perenne por los siglos de los siglos. Entonces, sí tenía mucho miedo de equivocarme, de fallar, de no estar a la altura. Me acuerdo que estaba tras medio en el escenario al costado mientras el otro speaker, ¿no? El otro conferencista estaba ahí y yo estaba con el corazón que se me salía del pecho, sudando, que sentía que me temblaban un poco las piernas, y la verdad sí estaba súper nervioso. Me acuerdo que pensaba, probablemente me voy a olvidar de mi charla y no voy a saber qué hacer. Yo vi la charla y en ese momento dije, wow, parece que es una persona que tiene experiencia, pero dime, ¿tú no habías tenido experiencia? No, o sea, no, yo no te creo igual, pero yo, de hecho en el colegio evitaba las exposiciones, ¿no? Faltaba clase, ni siquiera... Muchas veces trataba de no participar en la clase de 20 personas, ¿no? Y menos las exposiciones. Entonces, dar una charla delante de 500 personas era para mí como... Dar una charla delante de tantas personas era una cosa que nunca lo hubiera imaginado, ¿no? Igual yo siento que la gente se dio cuenta, ¿no? De que... Por eso te digo que no te creo, porque yo pienso que la gente se dio cuenta de que no era pues un orador experimentado, un gran conferencista, ¿no? De hecho, compartí escenario con personas como Wendy Ramos, ¿no? Como Ricardo Morán, que yo me acuerdo que escuché sus charlas y me quedé como que wow. Y yo siento que, bueno, la gente se dio cuenta que era un joven tartamudo que estaba tratando de contar su historia, ¿no? Con sus tartamudeos y con las muletillas y es más, muchas veces hasta hacía como pausas que podían entenderse medio dramáticas, pero en verdad es porque no me acordaba lo que seguía. De hecho, hay un párrafo entero que no lo dije porque me olvidé. A ver, yo quiero ser sincero y la primera vez que yo te vi fue en YouTube. Y de hecho yo me puse a estudiar tu video porque me di cuenta que sabías de tartamudez. Entonces yo en ese momento no tenía mucha información sobre tartamudez y una de las referencias que me llamó la atención fueron las de tu video. Y a mí sí me pareció realmente que eres una persona que estaba segura de lo que decía. Gracias. Bueno, pero ¿qué ganaste con todo esto? ¿Cuál fue tu experiencia o qué aprendiste de esta ocasión? Creo que el aprendizaje más interesante que me llevé de esa experiencia es que yo siempre había pensado que para dar una buena charla, una buena exposición, una buena presentación tenía que hablar fluido y tenía que hablar perfecto, ¿no? Y es más, recuerdo que al final de la charla casi venían pensamientos como: Bruno, no lo has hecho bien, no lo has hecho perfecto, tartamudeaste mucho, quizás no estabas preparado, quizás debiste haber esperado un tiempo, unos años, quizás no fue tan buena idea.
estar aquí. Pero creo que el aprendizaje más interesante que me llevé fue que al finalizar la charla sentí que, que las personas me aplaudieron, ¿no? Y no lo sentí como un aplauso protocolar, sentí que realmente me estaban Sí, reconociendo algo, sí, sí. Y cuando acabó la charla, sentí que algunas personas se acercaban, ¿no? Y como que les había tocado lo que había contado. O sea que sí tenías miedo de hablar en público, sí sentías la presión y la gente que te ve también se pregunta, porque me lo han dicho, ¿cómo una persona con tartamudez puede hablar en público? ¿Y tú qué le dirías a esas personas que tienen miedo de hablar en público, así como tú lo hiciste? ¿Cuál es la preparación mental para llegar a eso? Yo creo que lo que les diría es que traten de recordar cuál es el objetivo por el que están ahí, ¿no? El objetivo es transmitir su experiencia, sus conocimientos, ya sea que vas a dar una exposición para el trabajo, para el colegio, o una charla donde des tu testimonio. Lo más importante es lo que tienen que decir. Y si tienen algo valioso que decir, pienso que ya están en el camino correcto. Después, la forma en que lo hagas, pienso que con la práctica ya uno va ganando confianza, pero muchas veces lo que las personas buscan cuando van a escuchar a una persona hablar no es querer escuchar a una persona que habla perfecto, que habla totalmente fluido. Lo que la gente busca es autenticidad, es alguien genuino que está ahí, y si estás nervioso porque es la primera vez que hablas en público o no tienes tanta experiencia haciéndolo, pero estás ahí y estás contando tu historia a tu forma, pienso que siempre van a haber personas que lo van a valorar, y no hay que subestimar el aporte que eso puede resultar para otras personas, ¿no? Y si bien al inicio a mí, de hecho, no me gustaba mucho mi charla, con el tiempo hubieron personas que me fueron diciendo que les había impactado, que les había ayudado, y pienso que eso le dio todo el sentido a todo ese proceso que fue, y los nervios y el miedo. Y es más, siento que el hecho de que yo también haya dado esa charla en ese momento fue porque yo vi otras charlas de otras personas con tartamudez, tartamudeando delante de todo un público, y que me inspiraron. Entonces, pienso que si podemos seguir esa cadena, va a ser bastante valioso. Y solo para cerrar, diría que sí, ¿no? Que si tienes una historia, un testimonio, algo que decir, hazlo, ¿no? Porque es importante, ¿no? Porque importa mucho. Ahora me gustaría, que hoy hablé demasiado de mí, me gustaría que nos cuentes, Adriano, si tú has tenido también una experiencia que involucre el hablar en público o hablar delante de un grupo de personas que también te haya generado, no sé, algún aprendizaje o algunas emociones intensas. La verdad sí. Bueno, tú ya sabes que tengo un canal de YouTube. Claro. Ese canal de YouTube lo creé cuando estaba en la universidad. Y en la pandemia comencé a generar contenido, diferentes videos, y se me ocurrió hacer videos en vivo. Y estaba de moda hacer colaboraciones, y comencé a entrevistar a fonoaudiólogos de diferentes países, terapeutas del lenguaje. Y mi primer en vivo fue con un fonoaudiólogo que yo admiraba, se llama Iván Castillo. Él fue una de las personas con las que yo comencé a aprender por primera vez sobre tartamudez. Claro, aprender de verdad. Sí. Y le dije, vamos a hacer una entrevista. Y yo no estaba preparado por una entrevista, pero quería hacer la entrevista. La verdad tenía mucho miedo porque yo espontáneamente, hablando en vivo, considero de que no soy muy elocuente. Me gusta más preparar las cosas antes de grabarlas. Y yo cada vez que subía algún video siempre lo editaba, y había grabado 3 horas, por ejemplo, para un video de 5 minutos, porque en verdad yo cortaba muchas partes, ya que espontáneamente no me salía.
Y estaba muy nervioso por este en vivo. Por ese entonces también te conocí. Y te dije, no tengo nervios porque voy a dar este en vivo. Y la verdad yo para hacerlo de manera espontánea yo debería tenerlo escrito porque si no, no voy a fluir. Y recuerdo que me dijiste, Adriano, pero si te es complicado, mejor tengo una lista ahí con los puntos que vayas a tratar y lo usas para poder apoyarte, ¿no? No tienes por qué ser perfecto, por qué aprendértelo de memoria. Está bien usar una herramienta. En ese momento sentí que una carga se me iba, porque hasta ese momento creía que debía mostrar siempre una imagen perfecta, así como lo que yo hacía al editar los videos. Pero ya sentí que ya no había tanta presión. Y cuando estuve en el en vivo, dije de que yo era una persona que no era muy elocuente y la verdad me emociona hablar de esto porque siento que mi vida sí cambió bastante. Cuando uno ya deja de sentir tanta presión por tratar de aparentar cierta perfección, la vida es más fácil. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, hasta luego.